Hay historias que no buscan ser contadas. Nacen en silencio, lejos de los focos, en lugares olvidados del mapa, donde la memoria del mundo aún respira. Nuestra historia comienza en uno de esos lugares, Cuenca, Ecuador. Allí vivió un sacerdote que nunca buscó ser guardián de un misterio. Su nombre era Carlos Crespi Croci. Por décadas, fue conocido simplemente como un misionero, un educador, un hombre sencillo que dedicaba su vida a ayudar a los más pobres. Pero sin buscarlo, se convirtió en el custodio de algo que no debía salir a la luz. Poco a poco, hombres de comunidades indígenas comenzaron a llegar hasta él. No venían a pedir, venían a entregar. No traían palabras, traían objetos, placas metálicas frías, láminas grabadas con símbolos desconocidos, figuras que no encajaban en ninguna cultura oficial de América. No pedían dinero ni reconocimiento, simplemente dejaban las piezas, como si cumplieran una antigua obligación, como si ese conocimiento no les perteneciera y hubiera llegado el momento de soltarlo. El padre Crespi nunca preguntó de dónde venían, nunca exigió explicaciones, solo recibía. Y con cada objeto, el misterio se hacía más y más grande. Las placas parecían increíblemente antiguas, pero su manufactura no era primitiva. Algunas mostraban soles, estrellas, figuras humanas con alas, seres que descendían desde el cielo, ciudades geométricas perfectas, mapas celestes. Otras contenían escrituras imposibles de clasificar, trazos similares al sumerio, al fenicio, al egipcio, mezclados con símbolos que no aparecen en ningún registro arqueológico oficial. Culturas separadas por océanos, siglos y continentes, utilizando un lenguaje común. Aquí es donde aparece la primera grieta en la historia oficial. Si estas piezas eran falsas, ¿cómo explicar esa increíble coherencia simbólica global? Si eran auténticas, ¿qué hacían en una cueva de Sudamérica? Y si no pertenecían a ninguna civilización conocida, entonces ¿a quién pertenecían? Con los años, la colección creció hasta volverse inmensa. Salones enteros repletos de artefactos que no deberían coexistir. Pero no era una acumulación caótica. Había patrones claros, repeticiones, temas constantes. La creación, la destrucción, el renacimiento, el ascenso del conocimiento y su posterior castigo. El ser humano recibiendo un poder que no sabe cómo usar. Y es en este punto donde el misterio deja de ser solo arqueológico y se vuelve peligroso. Porque los objetos no hablaban únicamente del pasado. Muchos de ellos parecían describir una secuencia, un ciclo. Contaban la historia de un mundo anterior, altamente desarrollado, que alcanza un punto crítico y colapsa. Es el mismo relato que encontramos en mitos de todo el planeta. La Atlántida, los dioses antediluvianos, las edades del hombre, los castigos divinos. No como una historia literal, sino como una advertencia simbólica. Con el tiempo la colección empezó a atraer miradas incómodas. Investigadores independientes, miembros de la iglesia, militares, funcionarios del gobierno. Algunos querían estudiar las piezas, otros simplemente querían silenciarlas. Parte de la colección fue fotografiada, pero otra gran parte fue confiscada. Hubo robos, hubo incendios inexplicables, hubo desapariciones. Muchas de las piezas más importantes jamás volvieron a ser vistas. La explicación oficial fue simple y predecible. Objetos sin valor arqueológico, artesanías modernas, un fraude bien elaborado. Pero esa explicación nunca respondió a las preguntas reales. Nadie explicó por qué comunidades indígenas aisladas, sin contacto entre sí, producían símbolos idénticos. Nadie explicó por qué las escrituras coincidían con lenguas antiguas del Viejo Mundo. Y sobre todo, nadie explicó por qué se hicieron tantos esfuerzos para borrar el tema por completo. Aquí es donde el relato da un giro inesperado.
Al analizar las fotografías y filmaciones que se hicieron antes de las desapariciones, emerge un mensaje insistente. El conocimiento desequilibrado conduce al colapso. Las placas no glorifican a los dioses, los muestran advirtiendo. No celebran la tecnología, muestran sus terribles consecuencias. No exaltan al hombre, lo presentan superado y aplastado por su propia creación. Vemos figuras humanas diminutas frente a estructuras gigantescas. Ojos que todo lo observan. Redes que conectan mentes. Centros de poder que concentran toda la información. Todo esto representado con símbolos antiguos, pero describiendo dinámicas que nos resultan profundamente modernas. Y esto no parece una simple casualidad, parece memoria. Porque si estas piezas realmente provienen de una civilización desaparecida, entonces no estarían contando su grandeza, sino su error. No su triunfo, sino su caída. Como si hubieran querido dejar constancia de lo que no debía repetirse. Y entonces, la pregunta incómoda emerge por sí sola. ¿Estamos nosotros repitiendo exactamente el mismo patrón? Hoy vivimos en una era donde el conocimiento se concentra en pocas manos, donde los sistemas que nos gobiernan se vuelven cada vez más opacos, donde la tecnología promete liberación, mientras en realidad incrementa el control. Una era donde cada decisión humana es amplificada por sistemas que ya nadie comprende del todo. Es exactamente el mismo escenario que esas placas parecían representar. Siglos o milenios antes de nuestra existencia. Tal vez los llamados tesoros del padre Crespi nunca fueron tesoros en el sentido tradicional. Tal vez eran cápsulas de advertencia. Mensajes comprimidos en símbolos, esperando que una humanidad futura alcanzara el mismo punto crítico para, finalmente, poder entenderlos. El silencio posterior tampoco es casual. Cuando algo cuestiona la narrativa oficial de progreso infinito, se vuelve peligroso. No porque sea falso, sino porque actúa como un espejo, y ningún sistema de poder quiere mirarse demasiado tiempo en un espejo que le devuelve una imagen tan inquietante. Hoy, muchas de esas piezas ya no existen, o al menos no oficialmente. Pero el patrón que describían sigue intacto, más visible que nunca. Y cuando un patrón se repite en mitos ancestrales, en artefactos prohibidos y en nuestros propios sistemas modernos, deja de ser una coincidencia para convertirse en una certeza. Quizás la pregunta no es si el padre Crespi descubrió algo imposible. La verdadera pregunta es, ¿por qué ese mensaje vuelve a ser tan relevante precisamente ahora? Porque puede que los dioses de la antigüedad no hayan desaparecido. Puede que simplemente hayan cambiado de forma, adoptando nombres como algoritmo, sistema o red. Y puede que el colapso del que esas placas nos advertían no pertenezca únicamente al pasado. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela y suscríbete para seguir explorando los misterios que se esconden a plena vista.